Buenas noches, hermanos, Dios bendiga. Pensaba en esta última frase que decía esta alabanza y tiene un poco que ver con lo que vamos a meditar hoy. ¿Cómo has respondido tú al amor de Dios? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo has respondido al amor que Dios te ha dado? Es algo que cada uno deberíamos de responder y saber, tener una buena respuesta bíblica, una buena respuesta que nace del corazón, una respuesta no solamente hablada, sino de hechos. ¿Cómo respondes? ¿Cómo has respondido tú al amor? Desde que naciste de nuevo hasta la fecha, ¿cómo has respondido a ese amor? Acompáñame a abrir el libro de Efesios. Estamos estudiando los miércoles Efesios y estamos empezando, vamos en el capítulo 1 apenas y vamos ahora a estudiar del versículo 15 al 23. ¿Listos? Dice el versículo 15 del capítulo 1, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. El apóstol Pablo está haciendo una oración, levantando una oración para la iglesia de Éfeso. Y ahí podemos ver algunas peticiones que levanta Pablo y inicia su oración dando gracias. Y qué más hermoso que de un líder, de un apóstol, de un pastor como Pablo, que recibir noticias, porque él había recibido noticias de Timoteo acerca de la iglesia de Éfeso, porque él estaba encarcelado. Pablo estaba encarcelado cuando él estaba escribiendo eso, y recibió noticias de Timoteo en la cárcel sobre el avanzar de la iglesia de Éfeso. Y Pablo hacía una oración, intercedía por ellos, por 3 peticiones que vamos a ver. Pero al principio da las gracias porque la iglesia de Éfeso estaba creciendo en 2 cosas: en obediencia, en amor y en fe. ¿Sí? Estaba creciendo en amor y en fe. Y es que el amor y la fe tienen que ir siempre acompañadas. No puede ir el amor sin la fe, no puede ir la fe sin el amor. El amor es aquello que Dios puso en nuestros corazones, la fe es aquello que Dios puso en nuestros corazones para que nosotros podamos seguirle, obedecerle, servirle. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que iba en avanzada, era una iglesia que él podía dar testimonio de eso, y por eso agradecía al Señor que esa iglesia daba testimonio. Y por eso yo le preguntaba a usted y me pregunto a mí mismo, ¿cómo hemos respondido a ese amor? Que Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera ser que le estoy hablando a gente que no conoce del Evangelio, pero es que a veces nosotros no hemos respondido a ese amor correctamente, o a veces se nos ha olvidado el cómo responder de manera correcta, o a veces no hemos crecido en fe y en amor como la iglesia de Éfeso estaba creciendo,
o cómo estaba avanzando la iglesia de Éfeso, o nos hemos quedado con los frutos antiguos. Yo recuerdo a algún hermano que ahora ya no está entre nosotros, hablaba siempre de las cosas que hacía en su pasado. Cuando era joven iba y ponía y quitaba y subía. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué nada más de tu juventud? ¿Por qué ya no ahora en tu edad adulta? Y nosotros debemos de responder al amor de Dios diariamente, en obediencia, en amor entre nosotros, en servicio al Señor. Y eso es algo que Pablo veía en la iglesia de Éfeso. Eso es algo que Dios quiere ver en nosotros, que crezcamos en fe y en amor. Y yo le pregunto, ¿usted está creciendo en fe y en amor? ¿Usted está avanzando en fe y en amor hacia los santos? La semana pasada estuvimos meditando sobre el servicio al Señor. ¿Cómo está respondiendo usted a eso? ¿Qué de lo que Dios le habló a usted esa semana, qué ha llevado a cabo? ¿Qué ha dejado de hacer o qué ha empezado a hacer? Digo dejado de hacer porque hay cosas que tenemos que dejar de hacer para empezar a servir. Y digo empezar a hacer porque hay cosas que tenemos que empezar a hacer para poder servir. Y eso es crecer en amor a los santos. Porque lo que estudiamos la semana pasada es que es el servicio a los demás, la manera de servir a Dios, la manera en crecer en fe, la manera en crecer en amor. ¿Cómo está respondiendo usted al amor de Cristo que tuvo por usted en esa cruz? Y cuando usted estaba, que vamos a ver en la próxima vez que nos veamos, que somos salvos por gracia, para que ninguno de nosotros nos gloriemos, ¿cómo estamos respondiendo a ese amor tan grande? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? El apóstol Pablo estaba contento con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Nosotros como Centro Cristiano Vistahermosa, nuestros pastores, nosotros podemos decir que la iglesia va en avanzada. Eso tiene que verlo usted en su corazón. Usted tiene que verlo en su casa. Tiene que verlo cómo sirve en su casa, cómo vive en su casa, cómo vive fuera de su casa, cómo vive en estas cuatro paredes, cómo vive fuera de estas cuatro paredes. Y son cosas que nosotros tenemos que meditar. Acompáñame, ponga su mirada en el versículo 17, es la primera petición que dice el apóstol por la iglesia de Éfeso. El versículo 17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pidiendo, tengo una versión acá y tengo otra versión acá. Se dirige a Dios, hermano. Se dirige a Dios, al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros también tenemos que aprender a pedir las cosas al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos pone ejemplo. Y lo que el apóstol Pablo quiere es que crezcamos, o que la iglesia de Éfeso crezca y nosotros crezcamos, porque también es para nosotros. Que tengamos revelación en el mejor conocimiento de Él y revelación de su palabra y revelación y crecimiento en la sabiduría. ¿Cómo está usted ahí? ¿Qué conocimiento tiene usted de Dios de la semana pasada a ahora? De hace un año a ahora. ¿Qué tanto ha madurado? ¿Qué tanto ha crecido en su matrimonio, por ejemplo? Con su relación con sus hijos, entre hermanos carnales. ¿Cómo se llevan los hermanos? Sofi, con Hanna, ¿cómo vas? Y todos nosotros tenemos que ver cómo vamos creciendo. Y aquí el apóstol Pablo dice que quiere que la iglesia, nosotros, la iglesia de Éfeso, tengamos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Cuando dice de Él, ¿de quién está hablando? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto conocemos del Señor Jesucristo? ¿Qué tanta revelación tenemos del Señor Jesús? Alguna vez les he preguntado desde este púlpito, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Y ese es el conocimiento que nosotros debemos de ir madurando y creciendo y yendo en avanzada. Y para conocer más a Jesús necesitamos meternos en intimidad con Jesús, en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en congregarnos, en estar buscando de Él, en estar pidiéndole a Dios revelación de su palabra. ¿Qué tan revelado está Jesucristo en tu corazón, tan profundo en tu corazón? Para comprender todas las riquezas, todas las maravillas y todas las bendiciones que Cristo, y toda ciencia y sabiduría que desciende de lo alto, todas las riquezas que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto le conocemos?
Nosotros tenemos una palabra que es segura. Dice el apóstol Pedro que es una palabra segura. Dice el libro de Hebreos también que es una espada que traspasa el corazón y que es viva y eficaz. Dice el apóstol Pedro también que es una antorcha en un lugar oscuro y que es profética, la palabra profética más segura. Aquí es donde el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos revelación de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La revelación se da por conocimiento y el conocimiento se adquiere a través de la lectura. Y nosotros a veces, los varones los viernes estamos orando por este punto, que Dios nos dé revelación en el conocimiento de su palabra. Pero también a veces, como les he exhortado a los varones y hoy les exhorto a ustedes, ¿qué tanto de lo que ya conocemos vivimos? Porque a lo mejor Dios quiere darnos más, pero lo que tenemos no hacemos. ¿Cómo Dios nos va a revelar más de lo que, si ya lo que nos ha revelado no lo vivimos, no lo llevamos a cabo, no lo transformamos vida en nuestras vidas? ¿Y cómo vamos a adquirir conocimiento si en la semana escudriñamos la palabra solamente cuando venimos a un culto semejante a este? ¿O leemos muy pobremente la palabra? ¿O solamente la leemos como un requisito y no como algo que esté queriendo saciar nuestra alma y queriendo adquirir más conocimiento? El apóstol Pablo le pide al Espíritu Santo, le pide a Dios que nos dé revelación, pero es cuestión de nosotros buscar esa revelación, porque tenemos la palabra profética más segura. Porque esta palabra no es una palabra que esté, ¿cómo se dice?, pasada de moda. Dice Jesús, dijo de su palabra, dice, los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y usted está dando cuenta cómo las cosas se están cumpliendo y cómo se han cumplido. Nosotros tenemos profecías ya cumplidas y en Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Y podemos ver claramente que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y podemos ver que la palabra de Dios se cumple. Todo creyente debe tener un anhelo de saber más y más de la palabra de Dios, de tener una revelación del conocimiento de Dios, de poder tener y de entender que nosotros tenemos el canon completo de Dios, que es la palabra. Cuando Pablo escribió esto, ellos no tenían toda la palabra de Dios. Ellos tenían el Pentateuco, tenían algunos salmos, pero no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento. Y nosotros hoy tenemos una revelación más completa porque tenemos a Jesucristo ya resucitado. Vivimos en el año 2023 después de Cristo. La historia avala que Cristo estuvo en esta tierra y que Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Es a quien vamos, es por quien vivimos, es para quien vivimos. Y nosotros debemos de entender que todo creyente debe tener ese deseo de tener más y más conocimiento en la revelación de la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Y es que esto está a nuestro alcance. Esto no es algo que sea de interpretación privada, esto no es algo que no lo podamos comprender de los que estamos aquí, porque los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Eso espero. Y cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, Jesús le dice, para que tú entiendas esto tienes que nacer de nuevo. Y tú y yo hemos nacido de nuevo y esto está a nuestro alcance. Y a lo mejor está al alcance de estirar la mano ahí en tu buró, pero a lo mejor no hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos tener un anhelo ferviente por la palabra de Dios. Hermano, déjame decirte algo, mientras más conoces de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a suceder en ti? Te vas a enamorar más de Dios. Mientras más conoces sus atributos, mientras más conoces el sacrificio de la cruz, mientras más conoces el amor de Cristo que tuvo en la tierra con los seres humanos que estuvo aquí, mientras más conoces la doctrina de Jesús, mientras más indagas en la doctrina de los apóstoles, mientras más conoces el Antiguo Testamento y ves la sombra y la figura de lo que iba a venir a ser Jesucristo y de lo que ya fue, tú te enamoras más de Jesús, tú te enamoras más de Dios. Pero es a veces, perdón por la palabra, pero a veces es mediocre nuestra búsqueda. Y por eso a veces no tenemos una revelación más y más de Dios, de parte de Dios a nuestras vidas, para que comprendamos más. Porque estamos escuetamente buscando de Dios. Estamos muy ligeramente buscando de Dios. Y creo que todos somos llamados a más, a más, a más. Y a veces el Espíritu Santo nos contrista y nos está buscando. No sé si le pasa a usted, pero a veces nos contrista, nos dice, hey.
Y nosotros hacemos caso omiso y no buscamos. Mientras más conoces de Dios, amado, más vas a estar enamorado de Él. Más y más y más. Es verdad que hay un dicho que dice que el noviazgo es ciego y que el matrimonio abre los ojos, ¿no? Pero en realidad el amor que yo siento por mi esposa no es el mismo que yo sentía cuando era mi novia. Ahora es más profundo, ahora es con más conocimiento, ahora la amo a ella, no por lo que ella es, sino por qué es. Y también conozco más su carácter, su manera de ver, de ser. Hay cosas que no me gustan de ella, claro, como hay cosas que no le gustan de mí. Pero en Dios, ¿qué hay imperfecto para que no le amemos más si nos comunicamos más con Él, si intimamos más con Él, si buscamos más de Él? Va a ser un enamoramiento completo. Si yo le pidiera a usted en una hojita que me escribiera los versículos bíblicos que se sabe, ¿cuántos versículos anotaría usted ahí en su hojita? ¿Cuántos? Algunos quizá muchos, algunos quizá poquitos. Ahora de esos versículos que usted se sabe, le pregunto y me pregunto, ¿cuántos vivimos? ¿Cuántos vivimos? A lo mejor ya son menos. Pero es que el apóstol Pablo está buscando que la iglesia de Éfeso crezca en el conocimiento, en sabiduría, en revelación de su palabra. Y acuérdese que el apóstol Pablo está escribiendo inspirado por Dios y ese es también el anhelo de Dios para usted y para mí. Y entonces tenemos que buscar. No pierda ahí Efesios, busque Salmo 19. ¿Cuántos podríamos escribir y pensar como está este Salmo y como el rey David lo dijo y como es algo bonito, algo hermoso que dice este Salmo de la palabra de Dios y que deberíamos de nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra mente? Vamos a leer el versículo 7. ¿Ya lo tiene? Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová que es perfecta, hermano? Dice aún ahí. Convierte el alma. Te enamora más de Dios. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace que es el testimonio? ¿Qué hace el testimonio de Jehová que es fiel? ¿Hace qué? Sabio al sencillo. Es decir, nos da revelación en el conocimiento de su palabra. Y la palabra está plagada de indicios o de exhortaciones para que le busquemos. A Josué le dijo Dios, medita en este libro de la ley de día y de noche y vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y dice, yo oro para que ustedes tengan revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y la revelación está aquí en la Escritura, en ese libro que tú tienes, quizá en tu buró, en la cajonera, o quizá tengas regadas por toda tu casa Biblias, pero cada cuando las tomamos. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hace el mandamiento de Jehová según ese? Alegra el corazón. ¿Por qué alegra el corazón? Porque nos da una respuesta a nuestros problemas. ¿Por qué alegra el corazón? Porque cuando la vivimos, estamos seguros, confiados y tranquilos, con paz, con gozo y esperanza. Dice el versículo que sigue, bueno, en la parte que sigue del versículo dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuántos podemos decir lo que dice el versículo 10? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y la que destila del panal. Pero muchos tenemos por Dios, al Dios trabajo, al Dios dinero, al Dios vida. No, es que mi vida estoy de arriba abajo. Que la palabra de Dios que es más dulce que la miel, que es más precioso que el oro. No tengo oportunidad de compartir este versículo con gente que no conoce de Dios. Les digo, si tuvieras aquí un montón de oro aquí, un montonal de oro aquí, y la palabra de Dios, ¿por qué te irías? ¿Qué escogerías? ¿Qué tomarías? Y el apóstol Pablo le dice, yo quiero que ustedes tengan más revelación. Y aquí el salmista dice, es más preciosa la palabra de Dios. O debería ser más preciosa la palabra de Dios para todo aquel que ha nacido de nuevo.
Y vuelvo y pregunto, y lo vuelvo a preguntar porque yo quiero que usted se vaya con este pensamiento ahí también. ¿Cuántos versículos de memoria se sabe? ¿Y cuántos vive de esos versículos que se sabe? Si alguien está platicando con usted y le dice, como dice la Biblia, ¿usted sabe que lo que dijo esa persona es verdad? ¿O se lo pueden, ¿cómo se dice? Torear, lo pueden engañar. Porque quizás no conocemos la Biblia. Cuando platico con personas y me dicen, es que la Biblia, no, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No lo dice. Pero a veces nosotros no conocemos lo que Dios dice. ¿Y por qué? Porque no estamos queriendo crecer en la revelación, en el conocimiento, en la sabiduría que Dios nos ha dejado plasmadas en este libro, para que tu vida y la mía vayan en crecimiento y vivamos una vida en abundancia. Una vida en abundancia. Aquí todos los que estamos aquí deberíamos de ser buenos consejeros, buenos maestros de la palabra de Dios. Todos, porque tenemos tiempo en el Evangelio, porque tenemos la oportunidad de leer una escritura. En China se la tienen que aprender de memoria, porque no tienen un libro en la mano. Aquí en nuestro estado, en nuestro país, hay lugares donde no tienen y los apedrean y les tiran las iglesias, no los dejan construir congregaciones, no los dejan congregarse. Y nosotros que tenemos la escritura, hasta versiones electrónicas, y no buscamos de Dios. Y eso es algo que el apóstol Pablo desea para la iglesia de Éfeso. Y eso es algo que Dios desea para usted y para mí, que maduremos y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Si usted le dijera, ¿qué es lo que pasó Jesucristo en la cruz desde que estaba en el aposento hasta que expiró? ¿Qué cosas fue lo que pasó Jesús? ¿Usted qué podría decir de eso? ¿Usted nada más diría lo que pasó, las 7 palabras quizá? ¿O quizá nada más diría lo que pasó en la cruz? Pero usted no se ha dado cuenta que desde el aposento alto, desde que lo traicionaron, desde que tomó la última cena, desde que Judas salió corriendo de la cena, ahí Jesús empezó a padecerla, porque él sabía que su hora había llegado, desde que se subió al monte Sinaí a orar. Y usted puede ver en el Vía Crucis de Jesucristo, como se le dice, una manera de estudiar teológicamente, podemos ver a Jesucristo sufriendo por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué tanto conocemos de ese Vía Crucis? ¿Qué tanto conocemos de lo que Jesús hizo por nosotros? Y todo está plasmado aquí. Lo poco o lo mucho que sabemos, los que sabemos, es porque lo hemos estudiado de aquí. No nos llegó por ósmosis, no nos llegó de manera distinta a ustedes. Lo tenemos aquí todos a la mano. ¿Sí me está siguiendo, iglesia, o no? ¿Sí? Y entonces esa es una exhortación de hoy. Por eso, esa frase que dice la alabanza, y responder a ese amor. Y responder a ese amor. Una manera de responder a ese amor es conociendo a plenitud lo que Cristo hizo por nosotros. Pero de una manera completa, Gaby, no nada más así, como un pincelazo, no, completamente. Si alguien te dijera, a ver, explícame bien la cruz desde el aposento alto hasta que Él dijo, consumado es, ¿qué le explicarías a esa persona? ¿Qué le enseñarías? ¿Qué sabrías expresarle? Y cuando más conoces a Jesús, cuando más intimas con Jesús, ¿sabes qué sucede? Hay un amor, porque hay una intimidad. Como yo decía, amo a mi esposa más que cuando éramos novios, porque ahora hay más intimidad, 24 horas. Ya no es lo mismo, cuando éramos novios, cada quien para su casa, ahí nos vimos. La extrañabas en la semana y ahí iba a verla al fin de semana. Pero ahora son 24 horas, ya la conozco de todas, muchas formas. Y ella ha ido cambiando y yo también he ido cambiando con el tiempo. No somos los mismos. Pero Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Si yo te preguntara cuántos atributos conoces de Dios, para que tú conozcas y tengas más seguridad en Cristo, en Dios, en la persona de Dios,
¿Cuántos atributos conoces? ¿Podrías explicar los atributos que sabes que tienes? Muchos dirían omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Los podrías explicar esos tres? Pero es que nada más tenemos un concepto muy general. Hermano, yo lo que quiero es exhortarlos que usted tenga el deseo que tenía el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, que usted crezca en el conocimiento, en revelación, en su palabra. ¿Sí, hermano? Esa es la petición del apóstol Pablo. Está en el versículo 17. Vamos a leerlo para pasar a la siguiente petición, solamente para terminar. Efesios capítulo 1, versículo 17, lo que acabo de explicar, volvemos a leerlo nada más. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué pues haremos? ¿Cuántas veces nos han exhortado desde este púlpito? ¿Cuántas veces nos han exhortado a que meditemos en la palabra? N veces. N veces. ¿Y cuánto hemos hecho para avanzar? La segunda petición está en el versículo 18 del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Yo tengo otra versión que voy a leer. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Y para qué quieres que se ilumine nuestro corazón, apóstol Pablo? Pues ahí viene diciendo, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que podamos comprender a cabalidad la herencia de Cristo. ¿De quién son esas riquezas de las que está hablando el apóstol Pablo? De esa herencia. ¿De quién son? ¿De quién son, hermanos? De nosotros. ¿Te costó algo, hermana Bere? ¿Te costó algo esa herencia? ¿Tiene algún costo? Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que tu corazón sea iluminado, que tu mente sea iluminada para que entiendas la profundidad de la herencia de la cual Cristo ya te hizo partícipe. Estoy parafraseando. De la cual ya te hizo Cristo partícipe. No es una herencia corruptible. No es una herencia que nos puedan arrebatar. No es una herencia que esté dudosa de que vaya a suceder. Yo tengo 2 hijos y pues los padres trabajamos para los hijos en cierta manera, no todos para ellos, ¿verdad? Tampoco quieran todo, ¿verdad? Pero en cierta manera trabajamos para los hijos y lo que yo tenga cuando yo me muera pues les va a quedar a ellos, pero esa herencia puede corromperse, se la pueden quitar, se la pueden arrebatar, se pueden dividir entre ellos por esa herencia, pero esta herencia que es una herencia incorruptible es algo que nosotros deberíamos de valorar y tener ese conocimiento que dice el apóstol Pablo en el versículo 17 para que entendamos. Es una herencia que está reservada en los cielos para ti y para mí. Es una herencia que nos debe dar esperanza, vida, gozo, paz. Es una herencia que te debe dar paz, vida, gozo y esperanza. Yo sé que mis padres tienen ya su testamento, hemos hablado de eso. Pero eso está en el aire. ¿Cierto o no? Está en el aire. No es algo que ya tenga yo ganado. Pero sabe que la herencia que es en Cristo Jesús la tengo ganada por pura gracia. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener bien apuntado en nuestro corazón como un tatuaje aquí. Y saber que esa herencia y esa esperanza gloriosa que estamos esperanzados, nadie nos la va a quitar de nuestras manos. Más que el pecado que viva en ti.
que mora en ti. Eso es otro punto. Pero Cristo ya pagó el precio por ti. Cristo ya lo preparó todo. Jesús le dijo a sus discípulos: voy a hacer morada para vosotros. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué hermoso. Yo le creo a Jesús. Cuando Lázaro murió, Marta dijo: Señor, si hubieras estado. Jesús le dijo: Marta, Marta, tranquila, no te calientes, garnacha. Bueno, no, así Jesús no dijo. Jesús le dijo: Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Hermano, ¿qué le tienes miedo, Gerardo? ¿Por qué nos angustiamos cuando vienen los problemas? Cuando viene la enfermedad. ¿Por qué perdemos nuestra esperanza, que es una esperanza que no está en duda? Porque dejamos de ver a Cristo y vemos la circunstancia. ¿Es natural? Sí. ¿Es lo óptimo? No. ¿Es lo que Dios pide? No. Pero no sucede. ¿Y porque no sucede está bien? No. Llámese como se llame. Nosotros debemos de aguardar esa esperanza. No pierda ahí el versículo 18 de Efesios. Vamos a primera de Pedro. Mire cómo Pedro la describe esta bendición. Primera de Pedro. Dice cuando la tenga, que yo no, ya la tengo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién nos hizo renacer en Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos hizo nacer de nuevo, hermano? ¿Por tus obras? ¿Por tu buena conducta? ¿Por tu carita? Él quiso. Él quiso compartir contigo la herencia. Por eso termina el capítulo de Efesios dándole la gloria a Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, que Él ha puesto todo dominio bajo sus pies. Y Jesucristo quiso compartir contigo esa herencia. Y el apóstol Pablo, dice en el versículo 18 que Él quiere que nuestro corazón sea iluminado para que entendamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, la herencia gloriosa que tenemos en Cristo. Y dice el apóstol Pedro más en el versículo 4, dice: para una herencia, ¿cómo es la herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Lo crees? Pues ¿por qué cuando vienen las situaciones nos aminalamos? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Amilanamos. ¿Por qué nos amilanamos? ¿Es natural? Sí. ¿Está bien? No. Pero es que es natural, pero no está bien. ¿O sí? Pues no, porque nuestra mirada debe estar puesta en ¿quién? En Cristo. Porque el apóstol Pedro también dice en esa carta: para los que hemos creído en Él, Él es precioso. Y yo quiero agregar y decir: Él es todo. Y Pablo dice que estamos seguros con Cristo en Dios. Estamos seguros con Cristo en Dios. Ahí estamos. Mire, se me ocurrió este ejemplo. Aquí están mis lentes en esta carcasa. Este soy yo. Aquí está Cristo y Dios me guarda aquí. ¿Qué le puede pasar a mis lentes aquí? Nada, a menos que me caiga, ¿va? Estamos seguros con Cristo en Dios. ¿Y por qué nos falta que nuestro corazón se ilumine? ¿Por qué falta que nuestro corazón esté entendiendo que tenemos una herencia inmarcesible, incorruptible, una herencia que es maravillosa? Y no estoy hablando de psicología, no estoy hablando de emocionalismo, no estoy hablando aquí para levantarles ¿cómo se dice? El ego, no, es lo que Dios dice. Y en medio de la lucha, un verdadero creyente, pues sí la pasa difícil. Pues vemos a Elías, vemos a Job, vemos al mismo Jesucristo. Pero Jesucristo no se amilanó. Fue un momento de su vida. Pero el mayor tiempo de su vida Él estaba centrado en su Padre.
Y ese es el ejemplo que tenemos que tener todos. Aquí el apóstol Pablo, en la carta de Éfeso, no se amilanó en la cárcel. Se puso a trabajar escribiendo 3 cartas: Colosenses, Filipenses, Efesios, y se ponía a orar por las iglesias que él ya había ministrado. Como esta oración. Él estaba sirviendo, él no estaba diciendo: es que aquí estoy sin nada, que mejor me como un gusanito, nadie me quiere, todos me odian. No, él estaba no amilanado, él estaba sirviendo. Porque él entendía de esta herencia gloriosa. Y esa es una herencia que tú y yo tenemos. Y por eso la Biblia nos enseña y nos dice en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, que es en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús ya pagó el precio por ti, por mí. Y el apóstol Pablo es lo que quiere. En su petición dice, Efesios, su corazón debe estar iluminado para que entiendan la herencia que está ya dispuesta en los cielos para ustedes. Así que cuando vengan las luchas, las situaciones difíciles, pon tu mirada en Cristo. Recuerda que estás seguro con Cristo en Dios. Y que eso te arrope, que eso te abrace, que te llene, que eso sea tu fuerza. Por eso la palabra dice que Jesús es nuestra torre fuerte. Por eso dice la palabra que Jesús es nuestro escondedero. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque en Él tenemos la respuesta a nuestros ayos, a nuestras luchas. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, después de que hayas padecido, Dios no nos engaña, vamos a padecer en este mundo. Hemos de padecer en este mundo. Dice, Él mismo nos perfeccione, nos fortalezca, nos establezca y nos afirme. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Cuando le veamos o cuando Él venga. Sea que vayamos o que Él venga, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en Él. Y dice la palabra de Dios que aquel que empezó la buena obra, la terminará. Y yo creo eso, y eso para mí es suficiente. He estado en valles de sombra de muerte, he estado en valles difíciles, he estado en situaciones no agradables. Pero Cristo siempre ha sido la respuesta a mi vida. Y eso me ha llevado a más, y sé que a ustedes también. Pero hoy la exhortación del apóstol Pablo a través de la carta de Efesios es que tu corazón esté alumbrado y entendiendo la herencia. Tercera petición del apóstol Pablo. Versículo 19. Versículo 19 del capítulo 1 dice, y fíjate, después de que, vamos a leer el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera petición dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? La palabra fuerza es una palabra griega que se llama dunamis, que significa que es fuerza, potencia. De ahí viene nuestra palabra, por ejemplo, dinamita, que es potencia. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Dice, déjenlo en la otra versión, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales? Hermano, Cristo venció la muerte. Cristo venció al pecado. Y por eso dice que esa es la supereminente grandeza de su fuerza. ¿Cuál? Pues que venció a la muerte. ¿Cuál? Pues que venció al pecado. Tú y yo merecíamos esa muerte. Y Cristo tomó su lugar. Y por eso el apóstol Pedro dice, yo quiero que tú entiendas también eso. Que Cristo ya pagó por ti en la cruz. Y la muerte no tiene parte en nuestras vidas. Porque sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y entonces cuando nosotros entendemos ese gran poder, el poder de vencer a la muerte y del pecado,
Es un poder invaluable, es un poder que no lo tiene ni Superman. Y Superman no existe. Y Cristo sí existe. Y Cristo hizo lo mejor por ti, por mí. Por eso es un poder grande en nuestra fe que surge del Evangelio. Y ese Evangelio se ha predicado desde que Cristo murió hasta nuestros días. Más de 2000 años el Evangelio se ha predicado. Y con 12 hombres, hasta donde Dios ha traído a su iglesia, hasta donde Cristo ha traído a su iglesia. Porque Cristo estableció su iglesia a través de la muerte, de la cruz y de su resurrección y del vencer a la cruz. Y la iglesia sigue en pie. Y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella, porque nosotros tenemos esa supereminente fuerza, ese supereminente poder, y tenemos que comprenderla y saber que Cristo es suficiente. Es un poder grande del Evangelio. El Evangelio de la cruz, que tú y yo tenemos que abrazar y tener tatuados en nuestro corazón, Marta. Estamos reunidos aquí por el Evangelio de la cruz, hermano. Y todo se trata de Él, porque por Él y para Él y de Él fueron hechas todas las cosas. Y toda la Escritura se trata de Cristo. Y el reino de los cielos se trata de Cristo. Y cuando estemos allá arriba todo se trata de Cristo. Y no nos tardaremos una eternidad en conocer a Cristo, no terminaremos de conocerle. Eso creo yo. El apóstol Pablo dice: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de salvación. Es poder que salva. Y el poder del Evangelio es eso, la cruz de Cristo. Cuando yo era niño, tendría 9 años, 10, y cuando nos congregábamos en la casa de mis padres, ahí en Santa Mónica, perdón, a mí me daba vergüenza estar ahí aplaudiendo, cantando, orando. Me daba vergüenza que pasaran mis cuates de la calle. Me daba vergüenza ver que mis vecinos nos vieran. ¿Sabe por qué me daba vergüenza? ¿Sabe por qué? Porque no tenía Cristo. Porque no tenía Cristo. ¿Y sabe qué? Hoy no me da vergüenza. Hoy es lo que más amo, es a Cristo. Y eso es el poder del Evangelio de la cruz en la vida del corazón del creyente. Y no me avergüenzo, como dice el apóstol Pablo, porque es poder para salvación, para los que creemos en su nombre. Y para el mundo es locura. Pero para ti y para mí debería de ser poder. Esa dinamita que tienes en tus manos. Hermano, ¿qué necesitas si tienes a Cristo en tu vida? ¿Qué te hace falta? Por ahí algún avaro diría, pues dinerito. Por ahí algún otro diría, un buen trabajo. Un ególatra, no sé. Pues Cristo es todo. El que tiene a Cristo no se avergüenza de Cristo, al contrario, lo proclama a Cristo. Vive para Cristo. Es una extraordinaria de la grandeza del poder de la cruz. Si tú llegaras, ¿han visto el programa ese, el programa de la historia que está en Discovery Channel, donde van y venden cosas usadas, viejas, antiguas? Y hay un chavo que se llama, no sé, Rick, me parece falso, no sé si lo han visto, pero es un cuate que tiene un negocio grandísimo y compra cosas usadas de valor. Han llevado guitarras de Jimi Hendrix, autos viejísimos, lingotes de plata y muchas cosas. Entonces llega el que va a vender y le hace una transacción con el dueño del negocio y le dice: te vendo estos lentes porque eran de, no sé, de John Lennon y nunca se van a romper. Y entonces llega un experto y los analiza y dice: no, pues ¿cuánto quieres? No, pues $10,000. No, pues ¿sabe que valen 30,000? Pues te voy a dar los 10,000 que pediste, mano, ahí está. Y pues ya perdió, ¿no? Si tú llegaras con el Evangelio de la cruz al programa de la historia, el precio de la historia, y le dijeras: Cristo murió por ti, y lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, ellos no le darían valor. Sería una locura, porque es muy sencillo, no tiene precio para mí. ¿Cómo? ¿El precio es seguir a Cristo y arrepentirme?
Por eso la gente no cree en Cristo. Pero tú y yo que hemos recibido la revelación del Espíritu de Dios, el que nos hizo nacer de nuevo y que nos ha traído a sus pies, hermano, esa es una gran bendición que tú y yo deberíamos, como decían los comerciales de los 80s, aquilatar, valorar, abrazar, predicar, estar enamorados por esa grande bendición. Y cuando tú estás enamorado, Gerardo, de esa grande bendición, no te pesa hacer nada por el Evangelio y no te avergüenzas, sino das tu vida en propiciación por el Evangelio, como esos 12 que estuvieron dispuestos a morir aserrados por la mitad por el Evangelio de la cruz. Porque dice el apóstol Pablo, ¿y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en Él? Y está hablando del Evangelio, de la cruz. Nuestros ojos deben de estar entendidos, entendiendo, comprendiendo. Nuestro corazón no es, hermano, el Evangelio no es algo que debes de conocer, es algo que debes de entender y de vivir. No es algo que tengas que tener un conocimiento y saber lo que Dios dice, qué pasó Cristo en la cruz. Debes de entenderlo, debes de vivirlo, debes de valorarlo, debes de apreciarlo, debes de amarlo, debes de compartirlo, debes de servir, debes de explotar en el Evangelio. Y todos nosotros somos llamados a eso. Porque la última vez que prediqué el miércoles sobre el libro de Efesios, veíamos que éramos bendecidos con toda bendición espiritual de lo alto. Y el apóstol viene hablando de eso todo el capítulo 1. Y el capítulo 2 empieza a hablar de la grande bendición que tenemos de haber sido llamados de vida de muerte a vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué ora Pablo así como oró esas 3 peticiones? Porque a muchos no nos ha llegado la revelación, o no les ha llegado la revelación. No lo sé. Yo no sé quién seas tú si tienes la revelación de Cristo en tu vida, pero si la tienes, se tiene que ver, se tiene que notar. Tienes que empezar a ser ese para el cual Dios te llamó. Busca el propósito de Dios en tu vida. Busca qué es lo que tienes que hacer dentro de esta iglesia local. Busca qué tienes que hacer con tus hijos. Busca qué tienes que hacer con tu esposo. Y Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo un nombre. Versículo 20, para terminar, de Efesios 1. Versículo 20 en adelante. Mira cómo, la cual operó en Cristo, ¿qué hizo? Resucitándole de los muertos, el poder, la supreeminencia, grandeza, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, 1, autoridad, 2, poder, 3, y señorío, 4, y sobre todo un nombre que se nombra, 5. Y no solamente de este siglo, sino del venidero. Dios le dio un nombre, sobre todo un nombre, a la cual se doblará toda rodilla cuando Cristo venga. Pero mientras tú y yo vemos ese cumplimiento de esa profecía, tú y yo tenemos que doblar nuestra rodilla al Rey de Reyes, porque tenemos que entender que Cristo ya nos dio una herencia, que Cristo quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra y que Cristo ya hizo lo mejor, su poder, su gloria la mostró al resucitar al tercer día y darnos vida cuando estábamos muertos. Dios le dio poder encima de todo principado, o sea, sobre toda jurisdicción, sobre toda autoridad, o sea, sobre cualquier potestad, llámese reyes, llámese sacerdotes, llámese presidentes de naciones. Le dio poderes igual a la potencia, le dio dominio sobre cualquier cosa y le hizo sentar a su diestra, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es Jesucristo nuestro Rey, nuestro Salvador, y del cual nosotros venimos y para el cual vamos. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo eso. Con esta idea doctrinal, el apóstol Pablo termina su intercesión a favor de la iglesia. Y nosotros debemos de entender que la iglesia también somos nosotros. El deseo de Pablo es que los creyentes tengan una comprensión amplia de lo que Cristo es. Y el deseo mío es que también tú comprendas lo que Cristo debe significar en tu vida, cualquiera que sea la situación que estás pasando. Así que
podamos comprender un panorama más amplio de lo que Cristo es y meter nuestra nariz en la palabra de Dios para poder vivirlo, para poder amarlo, para poder enamorarnos, para poder tenerlo fresco en nuestras vidas al despertar, al caminar, al dormir. Amén. Cristo es suficiente, hermano. Créame, Cristo es suficiente, Fernanda, es suficiente. Padre, ayúdanos a entender tu poder, tu herencia, tu sabiduría, tus principios, pero entenderla en el corazón, bajarla al corazón y vivir para ti, Señor. Estar dispuestos a vivir para ti. Vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Es una exhortación a nuestras vidas. Amén.